No todo es música clásica. La verdad sobre los periodos musicales. ¿Has escuchado a alguien llamar música clásica a todo lo que no es reggaetón o pop? Error. La historia de la música está llena de estilos muy distintos. Hoy te voy a contar cuáles son y cómo reconocerlos. Te aseguro que después de este video no volverás a cometer el mismo error. La historia de la música se ha desarrollado a través de diferentes periodos, cada uno con características únicas que reflejan los cambios en la sociedad, la cultura y la evolución de la propia música, desde la Edad Media hasta la música contemporánea. Los estilos, formas y enfoques han variado, dejando un legado que aún influye en la música actual. Empezamos con la Edad Media, un tiempo donde la música tenía un único propósito: la religión, donde el canto gregoriano fue una de las expresiones más importantes. Melodías monofónicas sin acompañamiento instrumental, destinadas a la liturgia religiosa. Con el tiempo, la polifonía comenzó a desarrollarse, dando lugar a composiciones más complejas con múltiples voces independientes. Pero luego llegó el Renacimiento, y las cosas empezaron a cambiar, empezando por la exploración de la polifonía, con armonías sofisticadas y una creciente presencia de la música secular. Las composiciones experimentaron con la relación entre la música y el texto, buscando una mayor expresividad en sus obras. Este periodo vio el desarrollo de madrigales y motetes, así como los primeros intentos de la música instrumental autónoma. ¿Creías que el barroco era lo mismo que la música clásica? Nada más lejos de la realidad. El barroco fue un periodo de gran ornamentación musical y expresividad dramática. En Alemania, compositores como Johann Sebastian Bach y Gregor Friedrich Händel perfeccionaron la técnica del contrapunto y desarrollaron obras que siguen siendo fundamentales en la historia de la música. La música barroca se caracteriza por el uso del bajo continuo, contrastes dinámicos y formas como la suite, la fuga y el concierto. En contraste con la complejidad barroca, el clasicismo buscó la claridad, equilibrio y estructuras bien definidas. Las sinfonías y sonatas adquirieron protagonismo, con compositores como Wolfgang Amadeus Mozart y Joseph Haydn, quienes consolidaron formas como la sinfonía de 4 movimientos. La música adquirió un carácter más accesible, con menos ornamentación que en el barroco. Pero la música aún no había alcanzado su máxima expresión emocional. Aquí llega el romanticismo. Primero trajo una explosión de expresión emocional en la música. Compositores como Frédéric Chopin, Richard Wagner y Piotr Tchaikovsky se enfocaron en transmitir pasión e individualidad a través de armonías más libres y estructuras flexibles. Las grandes orquestas, los leitmotivs y la música programática marcaron este periodo, enfatizando la conexión emocional con el oyente. La revolución sonora no se detuvo ahí. Ahora entraremos en el mundo donde la música no cuenta historias, sino pinta sensaciones: el impresionismo. En el impresionismo, la música buscó difuminar líneas melódicas y explorar la atmósfera sonora. Claude Debussy y Maurice Ravel emplearon escalas exóticas, armonías ambiguas y nuevas combinaciones tímbricas para lograr una sensación más evocadora y etérea. Este periodo influyó en la música del siglo XX al desafiar la estructura tradicional. La música ya no solo evolucionaba, ahora empezaba a reinventarse. El siglo XX rompió todas las reglas. Listo para descubrir lo que nadie esperaba. A lo largo del siglo XX y hasta la actualidad se creó un movimiento llamado contemporáneo, donde la música se diversificó enormemente. Movimientos como el atonalismo, la música electrónica, el minimalismo y el jazz transformaron el paisaje musical. Compositores como Igor Stravinsky, Arnold Chamber y Philip Glass desafiaban las normas establecidas, creando nuevas formas de expresión que continúan evolucionando hoy. Cada uno de estos periodos representa una forma única de abordar la música, y su evolución muestra cómo los compositores han respondido a los cambios culturales y tecnológicos de su tiempo. A lo largo de la historia, muchas personas han confundido las características de los periodos musicales, ya sea por similitudes estilísticas o por el desarrollo progresivo de las técnicas compositivas. Algunas de las confusiones más comunes. Primer error: toda la música antigua es medieval. Si pensaste eso, déjame decirte que hay siglos de evolución entre el canto gregoriano y Mozart. La música medieval era monofónica, pero el Renacimiento trajo el increíble desarrollo de la polifonía. Error número 2. Mozart y Bach son del mismo periodo.
No, no y no. Bach es barroco, con una estructura musical recargada y con el famoso bajo continuo. Mozart, por otro lado, pertenecía al clasicismo, donde se buscaba la claridad y el equilibrio. Escúchalo y notarás la diferencia. Número 3. Beethoven es completamente clásico. Piensa rápido, ¿Beethoven es clásico o romántico? Si dijiste clásico, la respuesta no es del todo correcta. Aunque sus primeras obras sí encajan en el clasicismo, su evolución lo llevó a ser uno de los grandes del romanticismo. La prueba, escucha su novena sinfonía. Y dime si no sientes una explosión de emociones imposibles en encasillar en un equilibrio clásico. Error número 4. Debussy y Ravel son románticos. Ahora dime, Debussy y Ravel escribían música romántica. Si pensaste que sí, te engañaron. Aunque algunos de sus acordes suenan emocionales, lo que realmente hacían era crear una atmósfera sonora en lugar de melodías definidas. Su música no narra una historia, sino que pinta sensaciones. Prueba a escuchar Clair de Lune de Debussy con los ojos cerrados. ¿No sientes que está flotando? Error número 5. Debussy y Stravinsky son del mismo periodo. Aquí va un reto. ¿Cuál de estos compositores se rebeló completamente contra las reglas del pasado? ¿Stravinsky o Debussy? Si dijiste Stravinsky, acertaste. Mientras Debussy experimentaba con armonías sutiles, Stravinsky rompió con todo lo anterior, jugando con los ritmos irregulares y disonías agresivas. Escucha La consagración de la primavera y verás cómo la música se convierte en puro impacto sonoro. Además, otro error común es pensar que los cambios de estilo fueron abruptos. En realidad, los periodos musicales no tienen límites rígidos y los compositores a menudo absorbían influencias de épocas anteriores mientras desarrollaban nuevas técnicas. La evolución de la música a través de estos periodos ha dejado huella profunda en la música actual, desde la estructura compositiva hasta las emociones transmitidas. Cada época ha influido en los géneros modernos de diferentes maneras. La polifonía desarrollada en el Renacimiento sentó las bases para la armonía en la música actual. Las técnicas de múltiples voces evolucionó hasta influir en géneros como el coral, el jazz y la música cinematográfica. Además, el canto gregoriano sigue siendo una de las referencias en la ambientación de muchas bandas sonoras. La música barroca, con sus ornamentaciones y el contrapunto, sigue presente en la música clásica moderna y hasta en algunos géneros populares. Bach, por ejemplo, influyó para el desarrollo de estructuras musicales que se usan como el rock progresivo y el metal sinfónico. El concepto de bajo continuo evolucionó hasta lo que hoy conocemos en armonía funcional en muchas canciones. La claridad estructural del clasicismo, con la forma sonata y la sinfonía, sigue siendo influencia clave para la música pop y la producción musical. Canciones contemporáneas utilizan la estructura de exposición, desarrollo y conclusión que Mozart y Haydn perfeccionaron. La búsqueda de emociones profundas en el romanticismo marcó el desarrollo de la música cinematográfica y los géneros, que enfatizan en la expresión personal, como el rock y el R&B. La orquestación expansiva de compositores como Wagner y Tchaikovsky inspiró la producción de álbumes con arreglos complejos en el siglo XX. El impresionismo de Debussy y Ravel influyó directamente en la música ambiental, el jazz moderno y la música electrónica. La manera en la que el impresionismo difumina la armonía y los timbres es un precedente directo de la música experimental actual, desde el atonalismo hasta la música electrónica. El siglo XX abre las puertas a la innovación sonora que hoy define los géneros como el hip hop, la música experimental y el EDM. La idea de romper con las estructuras tradicionales es una de las bases de la música moderna. La música no es solo sonido, es historia, emoción y evolución. Ahora que conoces sus secretos, tienes el poder de apreciarla como nunca antes. Si te gustó este video, compártelo con alguien que aún llama música clásica a todo lo antiguo. Vamos a hacer que más personas